Hoy nos adentramos en un material que toca temas de esos que nos hacen reflexionar. La paz interior, las relaciones, el sufrimiento, la enfermedad, incluso esa capacidad de elegir que tenemos. Y esa energía a veces llamada espiritual. Un cóctel fascinante. Totalmente. Y la misión de hoy, de este Deep Dive, es clara. Entender los principios clave que se discuten en tus fuentes, cómo afrontar los desafíos de la vida y, en definitiva, cómo encontrar esa serenidad que todos buscamos. Un objetivo ambicioso, sin duda. Lo es, pero creo que tus fuentes nos dan muchas pistas, muchas claves para empezar a movernos en esa dirección. Y si hay algo que resuena con fuerza en este material, es la idea de la entrega, ¿verdad? Sin duda, la entrega es un concepto central. Y reconozcámoslo, es una palabra que a priori puede sonar un poco rara. Sí, es una palabra cargada de connotaciones. Totalmente. Para algunos, entrega suena resignación, a dejarse llevar por la corriente sin oponer resistencia, como si fuera una especie de pasividad. Y eso, claro, genera dudas. Es comprensible. Pero es esencial entender que la entrega, tal como se plantea en tus fuentes, no tiene nada que ver con esa pasividad, con esa idea de bajar los brazos ante la vida. No se trata de aceptar con resignación situaciones negativas o dejar de esforzarse por mejorar. La entrega es un fenómeno interno, una transformación que ocurre en nuestro interior. Ok, me gusta esa precisión. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de entrega en este contexto? A ver si lo he entendido bien. La idea no es rendirse en el exterior, sino cambiar la actitud interna, ¿verdad? Aceptar el momento presente sin oponer resistencia mental o emocional. Exacto. Es decir, sí a lo que es, sin reservas, sin juicios. Un sí a lo que es. Suena sencillo, pero imagino en la práctica no lo es tanto. ¿Podríamos poner algún ejemplo concreto para ilustrar esto? Claro. Imagina que estás conduciendo por un camino y de repente el coche se atasca en el barro. La primera reacción, la más habitual, es la frustración, el enfado. Empezamos a luchar contra la situación, a maldecir nuestra suerte. Y eso nos bloquea, nos impide pensar con claridad. Es verdad. En esos momentos, la mente se dispara. Exacto. Pero y sin lugar de resistirnos a esa realidad, nos entregamos a ella. Aceptamos que en este momento el coche está atascado en el barro. No es una situación ideal, pero es lo que hay. Al aceptar la realidad del presente, sin esa lucha interna, liberamos una energía que podemos usar para buscar soluciones. Buscar una rama para apoyar la rueda, pedir ayuda. La entrega no es resignación, es simplemente aceptar lo que es para poder actuar con mayor eficacia. Me gusta la imagen. No es resignarse a vivir en el barro, sino aceptar que ahora mismo estamos ahí para poder salir. Precisamente. Y esto se aplica a cualquier situación en la vida. Aceptamos el ser del momento, la sensación, pero no necesariamente la situación en sí misma. Ok, esto empieza a tener sentido. Y si hablamos de relaciones, ¿cómo se traduce esta idea de la entrega? Porque ahí es donde a menudo surgen más roces, ¿verdad? En los desacuerdos, las discusiones. Sin duda. En las relaciones la resistencia se manifiesta de muchas formas. La defensividad, la agresividad, el apego a tener la razón. Todo eso es energía del ego, de esa parte de nosotros que se identifica con sus ideas, creencias y opiniones. Sí, esa necesidad de tener la razón, de ganar la discusión, a veces es abrumadora. Lo es. Y la entrega en este contexto implica observar esas reacciones, darnos cuenta de cuándo esa energía del ego está tomando el control y elegir conscientemente soltarla, dejar de alimentar la confrontación. Es como si en medio de una discusión de repente bajáramos las armas. Exactamente. Y al hacerlo, creamos un espacio para la comunicación genuina. Ya no se trata de quién tiene razón o quién gana, sino de conectar con el otro ser humano, de entender su perspectiva. Pero claro, esto no significa que tengamos que convertirnos en un felpudo, ¿no? Hay que saber poner límites, decir que no. Por supuesto. La entrega no es sinónimo de dejar que nos pisoteen. Podemos decir no con firmeza, pero desde la comprensión, desde la ausencia de reactividad. Un no de alta calidad, como se menciona en tus fuentes. Un no sin esa carga de negatividad, de rabia o resentimiento. Exacto. Un no que nace de la claridad y el autorrespeto. Y hablando de claridad, pasemos a un tema que a veces cuesta digerir: la entrega en el sufrimiento. A ver, si la falta de entrega es lo que crea el sufrimiento, ¿cómo podemos entregarnos a él? Suena un poco contradictorio. Lo es. Y cuando el dolor es profundo, cualquier discurso sobre la entrega puede sonar vacío. La necesidad de huir del dolor es natural, pero no hay escapatoria real a través de la resistencia. Intentar evitarlo, distraerse, solo lo intensifica. Entonces, ¿qué hacemos cuando el dolor nos atraviesa y la aceptación parece imposible? Ahí es donde entra en juego la segunda oportunidad de la entrega. Si no puedes aceptar lo externo, acepta lo interno. No te resistas al dolor en sí mismo, permítele estar, entrégate a la tristeza, al miedo, a la emoción que sea. Observa esa sensación sin juzgarla, sin ponerle etiquetas mentales. ¿Abrazar al dolor? No sé. Suena casi masoquista. La clave está en sentirlo plenamente, sin crear una historia mental a su alrededor.
No te identifiques con el papel de víctima, no te digas pobre de mí, ¿por qué a mí? Simplemente siente la emoción pura sin añadirle más drama. En lugar de enredarme en la historia de mi sufrimiento, simplemente observo la sensación. Exacto. Y al hacerlo, al prestarle toda tu atención, estás llevando la luz de tu conciencia a esa oscuridad. Y esa presencia, esa atención plena, es en sí misma aceptación, es entrega. En ese instante, sin resistencia, el sufrimiento empieza a transmutarse. Es como si al dejar de luchar contra el dolor le quitáramos su poder. Exactamente. La resistencia es lo que le da fuerza. La presencia, la aceptación, lo disuelven. Esto me lleva a pensar en la enfermedad. Si alguien lucha por su salud, entregarse a la enfermedad no implica rendirse. Perder esa fuerza para luchar y buscar la curación. Es una pregunta importante. Y la clave está en entender la diferencia entre nuestra situación vital, que incluye la enfermedad, y la vida en mayúsculas, nuestro ser esencial. La entrega se refiere a la aceptación de lo que es en este instante, no a la resignación pasiva ante la enfermedad. O sea, no me centro en la idea abstracta de enfermedad, sino en la experiencia real del momento presente. Exacto. En lugar de pensar en la enfermedad como un enemigo a batir, te concentras en las sensaciones físicas, el dolor, la debilidad. Eso es lo que aceptas, no la idea mental de enfermedad. Pero lucha por curarse. La entrega no niega la acción, la transforma. Al entregarte a la realidad del momento presente, sin resistencia, te transformas a ti mismo. Y esa transformación interna puede tener un impacto positivo en tu proceso de curación. Ya, porque la resistencia a la enfermedad, esa lucha constante a veces genera más tensión y sufrimiento. Sin duda. Y la entrega no significa que tengas que renunciar al tratamiento médico, sino que lo abordas desde una actitud diferente, desde la aceptación y la conciencia. Y hablando de conciencia, pasemos a otro tema espinoso. La elección. A veces vemos a personas que parecen elegir el sufrimiento una y otra vez, como esa amiga que siempre acaba en relaciones tóxicas. ¿Por qué ocurre esto? Es fundamental entender que la verdadera elección requiere conciencia. Sin ella, estamos a merced de los patrones mentales, las creencias inconscientes y lo que se denomina el cuerpo del dolor. Ese conjunto de dolor emocional acumulado que busca más dolor para alimentarse. O sea, mi amiga no elige conscientemente esas relaciones tóxicas, sino que está atrapada en un patrón. Exacto. Su mente busca lo familiar, aunque sea doloroso. Puede estar recreando patrones aprendidos en la infancia o actuando bajo la creencia inconsciente de que no merece algo mejor. ¿Y cómo se puede ayudar a alguien así a romper ese círculo vicioso? Ayudándole a tomar conciencia de sus patrones, a observar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos, hablarle del cuerpo del dolor, de la importancia de la presencia. En definitiva, enseñarle a estar más presente, a observar su mente en lugar de identificarse con ella. Exacto, la verdadera elección surge cuando accedemos al poder de ahora, cuando nos liberamos de la tiranía del pasado. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos soltar esa resistencia mental, esa vocecita interna que no para de criticarnos y juzgarnos? ¿Cómo pasamos de esa energía mental, a menudo negativa, a una energía más espiritual? El primer paso es aprender a reconocer la resistencia en el momento en que surge. Observar cómo nuestra mente clasifica, juzga, se queja. Darnos cuenta de la inutilidad de esa resistencia, del sufrimiento que genera. Pero a veces siento que soy muy consciente de mi infelicidad. Crees que eres consciente, pero en realidad te estás identificando con ella. La alimentas con tus pensamientos, la proyectas al futuro. La verdadera conciencia disuelve la infelicidad porque la infelicidad necesita tiempo para existir. Suprime el tiempo con la presencia y la infelicidad se desvanece. Entonces, la entrega no es solo una idea bonita, sino una llave para acceder a otra dimensión de la energía, a esa energía espiritual de la que hablábamos al principio. Exacto. La entrega nos conecta con esa dimensión, la hace real en nuestra experiencia. La energía que emana de la entrega es de una vibración mucho más alta que la energía de la mente, que a menudo genera conflicto y sufrimiento. Y hablando de conflicto, hay un tema que me llama la atención en tus fuentes. La entrega en situaciones de crisis, de desastre. ¿Cómo es posible encontrar paz en medio del caos? Una crisis, ya sea una pérdida, un desastre natural, un gran sufrimiento, puede romper la coraza del ego y forzarnos la entrega. Cuando nuestro mundo se derrumba, la mente se ve obligada a soltar sus resistencias. Es un escenario terrible, pero también se habla de una oportunidad de transformación. Sin duda. Incluso una entrega parcial en medio de la crisis puede traer serenidad y profundidad. No es la crisis en sí, sino la entrega a ella lo que abre la puerta a la liberación del pasado. Es como si al aceptar la realidad del momento, por terrible que sea, encontráramos una fuerza interior que no sabíamos que teníamos. Exacto. No se trata de negar el dolor o la dificultad, sino de aceptarlos, de entregarse a ellos. Y en esa entrega, paradójicamente, encontramos una paz que trasciende la situación. Y para terminar, me gustaría hablar de la conexión entre la entrega y esa búsqueda de lo divino, de lo que llamamos Dios. Se menciona la frase, el camino de la cruz, un camino que a menudo implica sufrimiento.
¿Cómo se relaciona la entrega con esa búsqueda espiritual? Dios no se encuentra a través del sufrimiento, sino a través de la entrega a lo que ese sufrimiento nos fuerza. La aceptación total de lo que es. La entrega, al silenciar la mente, nos permite acceder al reino del ser, donde encontramos la paz, la alegría, el amor incondicional y, en última instancia, la experiencia de lo sagrado. Se dice que Dios no es un ser externo, sino nuestra propia esencia, lo más íntimo y cercano. Exacto. El camino de la cruz es esa inversión total de valores donde lo peor se convierte en lo mejor al forzarnos a la entrega, a la muerte del ego. Sin embargo, hoy en día es posible una iluminación más consciente sin necesidad de tanto sufrimiento. La pregunta es, ¿cuánto dolor necesitamos antes de elegir conscientemente la entrega? Volviendo a esa idea inicial de la entrega, que a algunos les puede sonar a resignación o pasividad. La verdadera entrega no es resignación, sino sabiduría. Es ceder al flujo de la vida, fluir con ella en el ahora. La aceptación del presente nos libera de la mente y nos reconecta con el ser. La resistencia es la mente en acción. Me gusta esa analogía de la linterna en la niebla. La niebla es nuestra situación vital, la linterna es nuestra presencia y el espacio que ilumina es el ahora, el único lugar real donde podemos actuar. Exacto. La resistencia nos endurece, nos separa, nos llena de miedo. La entrega, en cambio, nos abre a esa dimensión interna, a ese espacio de paz y serenidad que siempre está ahí esperando a ser descubierto. Y la acción que surge de la entrega es diferente. La acción entregada es una celebración de la vida, no una lucha contra ella. Nace de la conexión, no del miedo. Sus resultados reflejan esa calidad de conciencia. Entonces, la entrega no es el final, sino el principio. Una forma de aceptar la vida que nos abre a la paz interior, a relaciones más sanas y a una transformación profunda incluso en medio del dolor. Exacto. Y te dejo con esta reflexión. Observa las formas sutiles en las que la resistencia aún está presente en tu vida, incluso en los momentos más cotidianos. ¿Qué cambiaría si te entregaras más a la realidad del presente? Experimenta con decir sí a la hora, incluso en las cosas pequeñas, y observa el impacto. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que estas reflexiones te inspiren a explorar el poder transformador de la entrega en tu propia vida.